Bienvenidas todas nuestras hermanas, amigos, compañeros de milicia y todos aquellos se suman cada día a estas transmisiones de armonía, a esta reunión de amigas, de hermanas que comenzamos nosotros en su programa que se llama Entre Mujeres, un espacio para conversar sobre temas relevantes para todas nosotras y todos aquellos temas o conversaciones que usted ha escuchado y quiere volver a escucharlos, también lo puede hacer. Puede encontrarnos ahí en redes sociales como Ministerio de Armonía y en nuestra página web armonía.cl y también puede escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. ¿Cierto, Nilda? Te damos la bienvenida también en este día. Hola María Cristina, muchas gracias. Damos al Señor por este día que tenemos la oportunidad de poder compartir entre mujeres. Sin duda, Dios nos hablará hoy. Esperamos que nuestro corazón esté dispuesto también a recibir esa enseñanza que va a ser de tanta importancia también para nuestra vida. Así que decimos gracias al Señor por eso y compartirte que hoy tendremos y comenzaremos una serie hablando acerca de 7 disciplinas espirituales para la mujer y estaremos compartiendo hoy el primer capítulo o el primer episodio que tiene que ver con un fundamento sólido y el evangelio bíblico. Así que para ello estaremos compartiendo acá con nuestra hermana, amiga, conocida ya del programa Entre de la casa. Sí, de la casa. Liliana Lambés, sí, ahí estaremos compartiendo con ella. Recordarles a todas nuestras auditoras aquí una mini biografía de lo que es ella. Es colombiana, sirve como misionera en IMB en Panamá. Su pasión es proclamar el mensaje de salvación y hacer discípulos con el fundamento bíblico de la palabra de Dios. Es la autora de 7 disciplinas espirituales para la mujer y conferencista internacional. Además tiene una maestría en estudios teológicos y está también con una maestría en consejería bíblica. Está casada con el pastor y misionero Carlos Lambés, con quien tiene 4 hijos y ya 10 nietos. Así que en esta mañana te saludamos, Liliana. Espero que estés bien. Bendiciones. Buenos días, mis amadas hermanas Nilda y María Cristina. Qué gusto de nuevo poder estar por aquí con ustedes. Y gracias por eso de casa. El amor es recíproco. Sí, ya es nuestra, ya Liliana. Ya se siente tan familiar ya verla con decirte que te extrañamos. Y hace tiempo que no teníamos un programa ahí. Yo también la extrañaba a ustedes. Las hermanas y los hermanos también ahí extrañaban ahí poder compartir contigo. Pero qué bueno que podemos estar compartiendo justamente este tema y hablar de este libro también que ha escrito 7 disciplinas espirituales para la mujer. Y como bien decía Nilda, hoy vamos a tocar el primer capítulo de este libro que se llama Un fundamento sólido, el evangelio bíblico. Y nosotros sabemos igual que el evangelio se le llama también las buenas noticias que traen. Y con respecto a esto, Liliana, es que va a ir dirigida la primera pregunta para que tú puedas ahondar y fundamentar todo esto de qué es el evangelio. Bueno, mis amadas, muchas gracias por esta oportunidad, de verdad, y qué hermoso que podemos compartir hoy lo que por gracia el Señor nos ha dado, ¿no? Y bueno, esto es una pregunta súper fundamental. Por eso en el libro empiezo en la introducción y prefacio con esto, ¿qué es el verdadero evangelio? Porque de ahí es que nacen las disciplinas espirituales. Así que el verdadero evangelio son las buenas noticias que anuncia que Dios salva a los pecadores, ¿no es cierto? El ser humano por naturaleza es pecador, nace siendo pecador y está separado de Dios y sin esperanza alguna. Pero para remediar esa situación tenemos sin embargo que Dios proveyó los medios de gracia para la redención de sus criaturas. Y ese medio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y qué hermoso eso, que la palabra evangelio, como lo decía mi querida hermana, significa buenas noticias. Así que el Génesis 3:6 nos muestra cómo
fue cuando él cayó en el pecado, ¿no es cierto? Cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces el ser humano, su mente, su voluntad, sus emociones y su cuerpo han sido contaminadas por el pecado y esa es ahora la naturaleza esencial del ser humano, ¿no? El ser humano no busca a Dios. Así que ha perdido el deseo de Dios y por eso es que tenemos esta bella noticia del Evangelio que Dios mandó a su Hijo a morir, fue sepultado, pero importantísimo. Así es que terminamos el Evangelio, resucitó al tercer día. Amén. Qué importante esa definición que das a conocer con respecto a lo que es el verdadero Evangelio, porque podemos ver quizás distintas ¿cómo decir?, expresiones con respecto al Evangelio o cómo se comparte la palabra del Señor al poder darla a conocer. Muchos erradamente dan a conocer que si vienes al Señor se te van a solucionar todos tus problemas, si vienes al Señor no vas a tener esta dificultad y se genera una distorsión de lo que es la palabra del Señor en sí. Entonces, ¿por qué es indispensable tener un firme fundamento en el Evangelio bíblico? Bueno, eso es, mi amada, qué bueno. Y el comentario anterior que hiciste, por eso la importancia de que el Evangelio no es para solucionar problemas. El único problema solucionado es que nos arrepentimos de nuestro pecado y tenemos esperanza en Cristo, ¿no es cierto? Amén. Y vamos a estar en la eternidad con Él. Qué bello eso, el Señor escogernos para esto. Pero las disciplinas espirituales se derivan del Evangelio, no están divorciadas del Evangelio, precisamente con la práctica correcta de esas disciplinas es que nosotras adentramos, ¿no es cierto? Realmente, si nosotros no tenemos un buen entendimiento es de qué sirven las disciplinas espirituales, porque cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos a Cristo como Salvador personal, allí es que hay un sello del Espíritu Santo, ¿no? Entonces las disciplinas espirituales se dan precisamente porque tenemos espíritu que nos confronta por medio de su palabra cuando nosotros la leemos y crecemos y podemos decir que nosotras es inseparable este fundamento, tiene que ser unido este fundamento precisamente por eso. Amén. Amén, así es. Dando práctica a todo esto que estamos conversando acerca del Evangelio, también tiene un impacto significativo en nuestras vidas, Liliana, al conocer y al aceptar también este mensaje de salvación. Experimentamos nosotros ese cambio interior. Y me recuerdo de este pasaje de Pablo en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Y el Evangelio, eso es lo que hace, nos transforma, nos libera del poder del pecado y nos capacita justamente para vivir una vida ahí en rectitud, en amor hacia Dios. Amén. Y no solamente hacia Dios, sino que en amor también hacia aquellas personas que nos están mirando, que están viendo nuestra capacidad de poder tener a Jesús ahí en nuestro corazón. Y con respecto a esto, Liliana, te quería preguntar, ¿cómo se relaciona justamente el Evangelio con estas disciplinas espirituales que tú hablas ahí en el libro? Bueno, ¿cómo se relacionan? Es bien importante, como tú lo decías, mi hermana, el hecho de que transformamos nuestra vida, como lo dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Entonces, nuevas, y eso es muy importante, así como decíamos antes que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones estaban cautivadas por el pecado. No significa que no pequemos ahora, pero el habernos arrepentido y reconocido a Cristo, podemos ver que la relación del Evangelio con las disciplinas espirituales precisamente es eso, esa relación que tenemos
con el Señor y que tenemos el Espíritu Santo que puede redarguirnos, que podemos crecer en una santidad progresiva. Entonces, para nosotros crecer en una santidad progresiva, primero hemos sido salvas, ¿cierto? Por el Evangelio que nos ha mostrado el Espíritu de Dios, aunque usa gente como nosotros para compartirlo, pero es el Espíritu que hace que una persona se convierta, ¿no es cierto? Y que vengan arrepentimiento. Estas disciplinas comenzamos a hacerlas porque ya el Espíritu mora y nos confronta y nos ayuda y nos restaura. Entonces necesitamos, es tan importante que cómo va relacionada este evangelio con las disciplinas, porque por eso vemos que hay gente que dice que no entiende la Biblia. La pueden leer, pero si una persona no se ha arrepentido de sus pecados, no ha reconocido a Cristo personal, de nada sirve que la lea, de nada sirve que vaya a la iglesia, porque estará escuchando evangelio, pero si no ha habido arrepentimiento, no puede haber una relación de esas disciplinas espirituales si realmente no ha reconocido a Cristo como Salvador personal. Amén. Y lo otro que también estaba recordando, que el Evangelio también nos da esa perspectiva eterna, recordándonos que nuestra vida Amén. En este mundo, como lo conversábamos delante con algo que estábamos ahí, que tú nos estabas diciendo, Liliana, la vida en nuestro mundo es temporal. Nosotros no somos eternos, pero sí nuestra esperanza en esta vida futura con Dios es eterna. Por eso ahí en Colosenses nos dice que debemos pensar justamente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esto nos ayuda justamente a centrar nuestra vida en lo que realmente importa, que es esa relación con el Señor. Lo verdadero. Y vivir de acuerdo a los principios y justamente a los valores del reino, lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿cierto, Nilda? Así es, y estaba pensando justamente en lo que ustedes estaban compartiendo, porque hay quizás tantas personas que quieren hacer cambios en su vida, que quieren o que dicen, no, yo voy a cambiar mi forma de vida, hasta ahora no ha sido lo correcto, entonces lo voy a cambiar yo sola. No se puede. No se puede. La obra de Cristo tiene que actuar en nosotros. Y para conocer realmente la obra de Cristo tenemos que aprender acerca de la Escritura. Si no, no nos sirve de nada. Porque la palabra del Señor misma nos dice que por gracia somos salvos. No es por obras, además. Por lo tanto, no hay ningún mérito que nosotros podamos tener con respecto a hacer cambios en nuestra vida o tratar de agradar a Dios con nuestros cambios. No, el resultado de la obra de Cristo en nosotros es la que nos permite cambiar nuestra forma, cambiar nuestra actitud, confesar nuestros pecados delante del Señor y sentir verdadero arrepentimiento. Por eso decimos gracias al Señor por su obra tan maravillosa sobre nosotros y que fue ofrecida su vida para rescatar la nuestra, así que decimos gracias al Señor. Y en este mismo contexto, Liliana, hablando un poquito acerca del fundamento sólido, que es parte del capítulo de hoy, y el Evangelio bíblico, ¿por qué tanto énfasis en el Evangelio? Bueno, tremenda pregunta más. Estamos seguros que hemos conocido personas que dicen ser cristianas, como lo que comentabas ahora a la hora de explicar el Evangelio bíblico. Pareciera que no lo entendieran, ¿no es cierto? Pero como el Evangelio es tan fundamental para el cristiano, quisiera ser muy responsable en ponerlo en forma más clara posible para evitar la confusión, ¿no es cierto? Y tenemos a un escritor muy J.I. que nos dice con esto, dice, la iglesia no necesita innovación, sino volver a lo que está en la Biblia. En especial el Evangelio, ignorancia sobre Dios, ignorancia tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con Él. Esta es la raíz de la buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad. Así que dice, necesitamos purificar el agua doctrinal que consumimos y estar más satisfechos en la verdad eterna, siempre con Cristo el centro. Desde el principio no estaba dispuesto a permitir que ningún libro que yo escribiera no llevara el Evangelio. Eso nos lo dice J.I. Parker, ¿no? Y qué esencial, porque de ahí desprende del Evangelio, el por qué es tan esencial. Nuestra vida es Evangelio. Y podemos estudiar, puede una persona ir a un seminario, puede estudiar en instituto, puede, como decíamos, estar en la iglesia, haberse criado en la iglesia, pero el Evangelio es personal.
y eso es muy importante, y poder crecer en esa disciplina es lo esencial de poder saber que te has arrepentido de tus pecados y que has reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Así es. Bueno, nosotros igual hemos recibido, me recuerdo que estuvimos en un curso, ¿te acuerdas, Nilda? Acerca del Evangelio, que también se nos dio a conocer, y bueno, ya vieron, para mí personalmente, habían varias cosas que no la entendí hasta que el pastor como que nos dio la claridad. Sí, esto es así, y de esta manera tienen que proceder. Entonces fue de mucha bendición para nuestras vidas quienes tomamos ese curso, y yo sé que para todos aquellos también que están recién en el Evangelio, recién en los caminos del Señor, tienen tanto igual que aprender, Liliana. ¿Por qué? Porque muchas veces toman esto así muy light. O sea, ya acepto al Señor Jesucristo, lo tengo en mi corazón, y para ellos es como una cartita bajo la manga, queriendo decir, soy salvo y por lo tanto ya tengo comprado ya mi pasaje. Y no es tan así. No es tan así. No es tan así. No es tan así. De los valientes es el reino de los cielos, porque quien persevera, quien está ahí, quien está presto para poder seguir a cuesta todo lo que implica poder pasar estas vallas, ese va a llegar a la meta. Así como lo habla el apóstol Pablo, es como una carrera, quien corre una carrera, o sea, vamos ahí pasando dificultades y cosas hasta que logramos llegar a la meta y vamos a obtener ese premio, ese supremo llamamiento del Señor, esa corona que nos espera. Además, debemos cultivar una relación personal y constante con Dios a través de la oración, que es muy importante, Liliana. Muchas veces no nos damos ese tiempo de estar orando y tener esa comunicación con el Señor. Y la palabra del Señor también, de poder leerla, que tiene ese poder para guiarnos, para fortalecernos, amén, para transformarnos también, así como también lo dijo el apóstol Pablo ahí, para ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos también discernir nosotros cuál es la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Y con respecto a María Cristina, ¿sí? Perdón, cuando comentabas eso, que muchas veces por una sola oración lo tomamos muy light, debemos de tener presente cómo la palabra del Señor en Romanos 9:16 nos dice que Él tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia, y que no se trata del deseo ni el esfuerzo humano. Entonces, debemos de entender eso, que no se trata. Sí, el Señor nos usa a nosotros para compartir la palabra de Dios, pero no se trata de nosotros. No se trata en el momento que nosotros decimos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Cristo como Salvador personal, de nosotros. Se trató de que, como dice su palabra, Él tuvo misericordia con el quien quiso tener misericordia. Amén. Y no se por esfuerzo nuestros ni por deseo. Romanos 9:16. Si usted quiere ahondar un poco más en lo que es el Evangelio y todo esto, o sea, léase Romanos 9, nos enseña la esencia allí, y podemos ver de que se trata de Dios, Ya luego, en nosotros haberlo reconocido, el ya morar el Espíritu de nosotros, ya nosotros nos toca, como estabas comentando ahora, orar, ir a buscar, a leer la Biblia, ¿no es cierto? Ya ese compromiso nos toca a nosotros de buscar al Señor. Pero para arrepentimiento es el Señor quien nos busca a nosotros. Amén. Amén, así es. Jesús nos enseñó ahí a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto implica tratar a los demás con amor, con compasión, con perdón, humildad, así como el Señor también nos trata a nosotros. Amén. Liliana, ¿por qué es tan importante entonces entender nuestra necesidad que tenemos y el valor justamente de cultivar una relación íntima con el Señor? Bueno, con esta pregunta quisiera un versículo que ayudó mucho a mi vida. En Lucas 10, 41, 42, cuando el Señor Jesús decía: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María ha descubierto y nadie se la quitará, perdón. Entonces, el valor de esa relación íntima en la presencia del Señor es súper fundamental.
el poder relacionarnos con otras personas tiene valor aún más, el relacionarnos nosotros una relación íntima con nuestro Creador, ¿cierto? Y Salvador, para poder crecer. El corazón de Marta reflejaba preocupación por las cosas de este mundo. Y ella estaba muy preocupada por atender muy bien al maestro, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, era obvio que había perdido lo que realmente tenía valor. No que no seamos mujeres hospitalarias, porque Marta no es malo. Tenía esa parte, no es malo, tenía esa parte buena. Aquí el énfasis es por qué le damos valor, porque el Señor le daba valor, ¿no es cierto? Ella estaba en ese momento molesta, se dirigió a Jesús para que la apoyara y le llamara la atención a su hermana, pero también la forma en que se expresó de su hermana denotaba algún desprecio por ella. Entonces, lo que más me ha impactado en estos versículos de estas mujeres es que ponen en evidencia cuánto el Señor nos conoce, amadas hermanas, cuánto conoce nuestro corazón. Y somos tal veces tan parecidas a Marta en la parte donde ella estaba reclamando con rabia, ¿no? Pero el Señor nos exhorta que seamos como María, porque ella escogió la mejor opción, una que por siempre sería recordada, ¿no es cierto? Entonces, el Señor también, otro de los versículos es el que dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejos. En lugar de eso, entrénate para la sumisión de Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor porque promete beneficio en esta vida y en la vida que viene. Entonces, Timoteo 4, 7, 8. Entonces podemos ver ahí cuánto valor tenemos, ¿no es cierto? El poder conocer a un Dios santo, 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 y el poder salir de aquellas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice su palabra, pero crecer en el Señor para poder vivir una vida de santificación progresiva, y como dice su palabra, que Él crezca en nosotros y nosotras menguemos. Debe ser una oración constante de nosotras. Amén. Debe ser una oración justamente donde nosotros vamos negándonos o donde nosotros vamos renunciando a lo que nosotros queremos con el fin de honrar al Señor. Y esto mismo en esta pregunta que María Cristina te hacía en cuanto a la relación del Señor, pensaba justamente en que muchas veces quizás la gente nos puede decir, oye, pero todo el tiempo está... no sé, pues a esta hora no tienes tiempo, por decirlo de alguna forma. Cuando uno dice, para hacerse el tiempo con el Señor, ¿sabes qué? Tengo un compromiso. Justo, no sé, a las 9 de la mañana, pongamos, en la mañana. Tengo un compromiso y no lo puedo evitar. Y si hasta reiterados compromisos son temprano o son a la misma hora, la gente, oye, pero ¿por qué tienes que hacer esto todo el tiempo? Y ahí es donde quizás deberíamos considerar, es que elegimos la mejor parte, estar con nuestro Señor. Amén. Invertir tiempo en nuestra relación con el Señor, que es tan importante. Yo sé que el Señor a nosotras como mujeres siempre nos ha dado estrategias, es sobre todo para las que están casadas, ¿no? Estrategias para buscar al Señor, y habitualmente se generan esos espacios cuando no están los hijos en la casa porque fueron al colegio, no está el esposo que también requiere de tiempo. Por lo tanto, en esos momentos de intimidad, qué rico es aprovecharlo, qué bueno es aprovechar nuestro tiempo de intimidad con el Señor, de buscar al Señor y hacerlo justamente diariamente, que es algo tan importante. No orar y para... Mi querida Hilda, ¿sí? Perdón que te interrumpo para no irnos de ese hilo. Qué importante ser intencional con eso, como ese buen punto que tú decías, ¿no? De sacarlo, de tener una cita, como hacemos cita para otras cosas, pero tenemos que ser intencionales, desde un día anterior, ser intencionales de que ese tiempo va a llegar. Y este valor nos hace crecer en obediencia, es que debemos de tener en cuenta eso. Desarrollamos sumisión, transformamos nuestra mente, transformamos nuestro corazón cada día, ¿no es cierto? Porque estamos precisamente a los pies del Maestro. Y eso es bien importante. Así es. Damos gracias al Señor por esto, porque en realidad es fácil distraerse con tantas cosas, como tú bien decías, ¿no? Como Marta lo hizo. A veces uno comienza, no sé, hoy en la mañana tenemos tiempo de oración nosotros a las 6 de la mañana, y estaba en eso y de repente
estaba viendo la lista y ni supe cuando me pasé a otra cosa que no tenía nada que ver en el celular y como que uno reacciona y vuelve, porque es muy fácil la distracción en este tiempo. Hay muchas cosas que nos ayudan a la distracción, pero que nosotros decidamos, como tú bien decías, poner nuestra voluntad para poder nosotros buscar intencionalmente, o sea, tener claro lo que voy a hacer. Yo mañana me voy a levantar temprano a buscar al Señor, o yo voy a elegir este tiempo para buscar al Señor. Intencional, eso, agendarlo, o sea, hay una... Agendarlo, claro, justamente, sí, porque es interesante también cómo, no sé, nosotros tenemos toda la gente en general, ¿no? Una distorsión de lo que es nuestra vida, que tenemos que pasar por esta vida, que tenemos que vivir esta vida, así como ya hay que hacerlo, pero en realidad Dios tiene un propósito en este proceso de la vida que nosotros estamos viviendo, no es solamente por vivir, y dentro de eso es hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cómo el Evangelio nos devuelve la belleza del diseño original que el pecado en la caída distorsionó? Bueno, qué pregunta más maravillosa, ¿no es cierto? Porque en el inicio, amadas, ese diseño es hermoso para nosotras como mujeres, porque estamos entre mujeres, ¿no? Sí. El inicio de la feminidad lo podemos ver desde el principio de la creación, ¿no es cierto? En este libro de Génesis se expresa de una forma clara y sencilla, que dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó uno de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Génesis 1:27. Entonces la mujer es una hermosa obra de las manos de Dios. Fue idea inicial de Dios, fue creada por él. En el huerto de Edén puso al hombre y a la mujer compañeras como administración de la creación, pero con papeles diferentes que fueron divididamente asignados, ¿cierto? Eva fue creada de Adán como ayuda idónea para él, para complementarlo, apoyarlo, colaborar en la tarea que Dios le había encomendado. Pero ¿qué pasó? El pecado que llegó, ¿no es cierto?, hace que nosotros tengamos esa distorsión, pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando vino Jesucristo a morir en una cruz, a ser sepultado y resucitar, nosotros tuvimos esa esperanza de que podamos vivir ese diseño de mujeres, ¿no es cierto? Porque se trata de él, por él, no por nuestros esfuerzos, se trata por él. Entonces fuimos creadas de esa forma y aunque vino el pecado, el Señor en Génesis 3:16 vuelve a decir cómo la mujer, ¿no es cierto?, parirá con dolor, pero ella querrá controlar a su marido, pero habla también de la simiente que es Cristo. Allí habla de la simiente que es Cristo. Y entonces nos restaura de nuevo. Entonces nosotras, Nilda, Cristina, Liliana, y ahí usted que nos está escuchando, como cristiana podemos vivir ese diseño que Dios nos dio en todo lo maravilloso que habla del diseño de la mujer en la Biblia, dado porque mora el Espíritu en nosotros, ¿no es cierto? Y también, no solo que mora, que podemos ir a la palabra, a mirar la palabra, a ser confrontadas, a ser animadas, a ser restauradas, y precisamente podemos vivir ese diseño. Cuánto testimonio, aún el mío, otras hermanas, han venido del lesbianismo, ¿no es cierto? Otras hermanas que hoy están en Cristo y son una nueva criatura en el Señor y han podido vivir ese diseño. O mi pasado, como lo hemos compartido aquí, el testimonio, una vida desordenada sexualmente, y cómo el venir a Cristo, ¿no es cierto?, me perdonó esa vida pasada, me hizo una nueva criatura y puedo vivir el diseño del Señor de ser esa esposa fiel a mi esposo y poder vivir con el Señor. Y poder ser creadoras de vida también, ¿no es cierto? Entonces se restaura de acuerdo a la esperanza que tenemos en el Señor cuando vivimos el Evangelio, llegamos al Evangelio. Amén. Qué importante lo que estamos conversando y analizando también en este día acerca de este tema que tenemos, las 7 disciplinas espirituales para la mujer. Y justamente hemos estado compartiendo este primer capítulo, el cual lleva por título un fundamento sólido, el Evangelio bíblico. ¿Por qué digo importante? Porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que recordar igualmente.
A veces venimos siempre escuchando lo mismo, cantando, orando, pero se nos olvidan ciertos detalles que realmente deberían estar presentes en nuestro diario vivir. Y saber a través de esto, Liliana, de que el Evangelio, como lo comentábamos al comienzo, son buenas noticias. Estas son buenas noticias que nos da el Señor y que Dios nos dé la capacidad de comprender con todos los santos, como dice ahí en Efesios, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, que pasa todo entendimiento, de todo lo que muchos pueden a lo mejor creer. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que atesorar en nuestro corazón. Y damos gracias al Señor por estos espacios, por estos programas que tenemos nosotros, porque nos llevan a aprender y a fundamentar más este amor que hay por nuestro Señor, y que es un amor verdadero y que un amor que nunca debería acabar. Así como el amor del Señor, dice, el amor del Señor no se compara con nada, con nada. Incluso cuando pienso y digo, wow, ¿cómo es el amor del Señor que fue capaz de dar su vida por todos nosotros? Qué hermosa ofrenda que Él pudo hacer por nosotros. Así que, Liliana, ya estamos ya casi culminando justamente este último, no es último, recién estamos comenzando este capítulo. Así que queda mucho más todavía por analizar, por ver, y damos gracias al Señor por este encuentro que hemos tenido nuevamente, y darte la oportunidad para que nos des ahí un consejo de cómo poder experimentar justamente esto del Evangelio y poder seguir siendo fieles ahí al Señor a través de ello. Bueno, quisiera, lo que más nos hace ver esta pregunta que tú haces, que de exhortar, es la misma palabra de Dios, ¿no? Y Efesios 2:8-9 nos habla, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos ahí como el fundamento sólido, el evangelio bíblico es la base de las escrituras, es el hecho de que por gracia habéis sido salvos. Quizás estás escuchando, a mí misma me pasó, yo conocí al Señor porque el mensaje fue transmitido en un programa de televisión. Y ahí fue donde me rendí a Cristo, porque el Señor usa todos los medios, ¿no es cierto? Amén. A lo que le place. Y si quizás tú estás allí, no te has arrepentido de tus pecados, o has estado en la iglesia por mucho tiempo y realmente no ha habido transformación de vida en ti, pues aquí puedes venir, puedes orar, puedes arrepentirte de tus pecados y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, porque por gracia es que somos salvos. No se trata de lo buena que seamos o el miedo que tengas porque tienes demasiados pecados horrorosos. Bueno, todo el mundo nace pecador y necesitan un Salvador. Así que el Señor no mira los pecados que tenga, el Señor mira un corazón arrepentido. Entonces ese es el evangelio, que Él murió, resucitó al tercer día, y por eso tenemos esta esperanza tan enorme de que radique en nosotros el Espíritu Santo y que un día le veremos. Amén. Muchas gracias, Liliana, por compartir con nosotros este primer episodio con respecto a 7 disciplinas espirituales. Damos gracias al Señor por tu vida, por lo que Dios hará también en tu corazoncito, en tu vida, en tu familia también. Y agradecemos al Señor por esta salvación tan grande que ha otorgado para nuestras vidas. Quizás no podemos lograr y saber todo lo que significó, pero damos gracias al Señor. Si alguien superior, como fue Jesucristo, se mostró en la cruz para decir que pagaba el precio de nuestros pecados. Por lo tanto, somos agradecidos y somos bendecidos en el Señor por su gracia. Amén, amén. Bueno, mis hermanas, las amo mucho. Gracias por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Todos los días nos refrescamos de la gracia, ¿no es cierto? Y el evangelio hay que recordarlo todos los días. Todos los días debemos de recordar el evangelio, que ha sido su gracia, su misericordia para nuestra vida, inmerecida porque no lo merecemos, pero por gracia Él nos escogió y hoy estamos esperando ese día glorioso en que partamos o Él nos recoja.
Amén. Así es, como lo compartíamos, solamente estamos de paso por este lugar. Así que mientras estamos de paso, es como cuando uno va de visita a un lugar, trata de comportarse lo mejor posible, de dar lo mejor, el que lo recibe igual no recibe, pero de la mejor manera. No. Bueno, esto es así. Estamos de paso, como decíamos, y hay que disfrutar este evangelio y poder compartirlos con quienes más podamos. Amén. Para esa misión estamos aquí y damos gracias al Señor por tu vida, Liliana. Agradecemos ese tiempo entregado también de poder compartir este mensaje con nuestras hermanas, con nuestros hermanos también que nos escuchan día a día. Así que bueno, nos despedimos. Esperamos a todas nuestras amigas, auditoras para el próximo programa, para seguir conversando justamente de estos temas tan importantes para la mujer, y no tan solamente para la mujer, sino que para toda la familia cristiana que se reúne ahí alrededor de esa radio y están compartiendo con nosotros. Así que les mandamos junto a Liliana un fuerte abrazo, que tengan un día muy bendecido, que tengan un día en victoria igualmente, y les seguimos esperando. Nos despedimos. Esto fue Entre Mujeres. Bendiciones.